Mi hermana y yo quedamos desfiguradas al mismo tiempo, y el cirujano plástico nos trajo 2 máscaras artificiales para que eligiéramos. Una era una cara increíblemente hermosa, la otra una cara ordinaria cubierta de cicatrices. Mi hermana con entusiasmo arrebató la cara hermosa y me arrojó la cicatrizada. Poco sabía que después de unirse al equipo de filmación, su impresionante apariencia la convertiría en el blanco de los celos de la sobrina del director. La prepararon para ser humillada en él set, arruinando su carrera como actriz y reduciéndola a una doble de riesgo. Mientras tanto, mi cara cicatrizada tenía un parecido del 80% con una estrella de cine fallecida. Su agente me notó y me contrató como protagonista. Convirtiéndome en una estrella en ascenso en la industria del entretenimiento, me preocupé por ella y la visité en el set, pero me convenció de comer un pastel envenenado. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en el momento de elegir una cara. Esta vez mi hermana menor arrebató la cara cicatrizada y dijo, quiero esta. Sonreí, quien en su mente sana, después de renacer, saltaría desesperadamente de nuevo al fuego. Aquí hay 2 máscaras, una deslumbrantemente hermosa, la otra simple y común. Ustedes 2 hermanas pueden elegir por sí mismas. Tan pronto como el cirujano plástico terminó de hablar, mi hermana Wendy corrió hacia adelante y arrebató esa cara cicatrizada. Quiero esta. Lo sabía, ella también había renacido. Mi madrastra frunció el ceño ansiosamente. Wendy, vas a unirte al equipo de filmación para convertirte en una estrella. ¿Cómo puedes elegir una cara tan arruinada? En realidad, esa cara no estaba tan mal, solo tenía rasgos comunes. Una cicatriz que corría en diagonal desde entre las cejas hasta la comisura de la boca la hacía algo llamativa. La hermana menor le dio una palmadita en el hombro a su madrastra y dijo con firmeza, mamá, no te preocupes, sé lo que estoy haciendo. Se giró para mirarme, una sonrisa se curvó en la comisura de sus labios. Sara, tu hermanita está siendo generosa esta vez, dándote la cara bonita. ¿No vas a elogiarme por ser tan sensata? Me quedé mirando en esa cara bonita, ya muy consciente de su plan. Nuestra familia Lincoln tiene un pequeño restaurante en la ciudad. Mi padre ahorró la mayor parte de su vida y movió algunos hilos para conseguirnos a mi hermana y a mí una oportunidad en la industria del entretenimiento. Espero que podamos hacernos un nombre y honrarlo, pero solo una semana antes de la audición. Los acreedores de mi padre vinieron a nuestra puerta y nos rociaron ácido sulfúrico en la cara. Aunque mi hermana y yo no morimos, nuestras caras quedaron desfiguradas más allá del reconocimiento. Mi padre vendió todo lo que teníamos para contratar a un cirujano plástico de primer nivel, que trajo 2 máscaras artificiales de alta tecnología, una cara hermosa, una cara con cicatrices. En mi vida anterior, mi hermana tomó la cara hermosa, dejándome con la cicatrizada. El día de la audición, incluso se burló, diciendo que con mi apariencia, probablemente ni siquiera podría conseguir un papel como doble. Poco sabía ella que después de unirme al equipo, su impactante belleza provocaría la hostilidad de la sobrina del director, Lisa. Ella solo dijo una línea extra durante el ensayo y Lisa la saboteó en secreto, haciéndola caer de bruces frente a la cámara. El vídeo se volvió viral y fue etiquetada como una diva. Finalmente tuvo que convertirse en una doble de riesgo, después de trabajar silenciosamente como asistente de set durante unos días. Peter, un agente que pasaba por allí, me vio accidentalmente. Me miró fijamente durante un largo rato, luego de repente sus ojos se llenaron de lágrimas y suavemente me llamó Julia. Más tarde me encontró y dijo que me parecía a su hermana, una artista que había fallecido prematuramente, e insistió en contratarme como el nuevo talento de la compañía. Peter es un reconocido agente superior en la industria. Después de la muerte de su hermana, estuvo de mal humor durante 3 años y se negó a dar la cara a nadie. El jefe de la productora vio que había hablado y lo aceptó. De la noche a la mañana, me convertí en el actor principal, disfrutando de una atención incomparable. Más tarde fui al set para encontrar a mi hermana, queriendo presentarle a un nuevo papel. Lisa había arruinado su reputación. Se sentó en la esquina y me dio un trozo de pastel con lo último que le quedaba de fuerza. Dijo que no tenía papeles que actuar y no tenía nada que darme, así que hizo este pastel como muestra de gratitud. No pude soportar negarme, le di un mordisco y pronto me desplomé en el suelo sin vida. Antes de morir, vi a mi hermana sonriendo salvajemente con ese hermoso rostro destrozado. Dijo, este es veneno que obtuve del equipo de utilería con lo último de mis ahorros, solo para arrastrarte conmigo. ¿Por qué llegas a ser tan famoso mientras yo sufro todo el desprecio? No puedo tener nada, pero debes estar arruinado. Solo entonces me di cuenta de lo profundo que era su odio. Inesperadamente, ambos terminamos renaciendo y esta vez, ella arrebató primero ese rostro cicatrizado. Sabía que quería ser la nueva favorita de Peter, dejándome enfrentar los planes de Lisa.
pero ella no sabía que la compañía de Peter tampoco era un refugio seguro. Recogí ese hermoso rostro y asentí con sinceridad en su presencia. La hermana mayor agradeció a la hermana menor por su generosidad y amabilidad. Mi hermana y yo entramos con éxito al estudio de cine y nos unimos al equipo. Sin embargo, esta vez, yo era la belleza envidiada por todos en el equipo, mientras que ella era un rostro ordinario al que nadie le prestó atención. Debido a la cicatriz en su rostro, mi hermana casi reprobó la audición. Al igual que en la vida anterior, mi padre gastó una fortuna y contrató a un maquillador para que le aplicara un maquillaje pesado, lo que finalmente ocultó la cicatriz y le permitió colarse en el equipo de filmación. Los nuevos actores se sometieron a una capacitación conjunta bajo la dirección del director asistente. El asistente mencionó que no había suficientes papeles principales en esta audición, por lo que podrían seleccionar algunos recién llegados prometedores para llenar los lugares. Mi rostro era simplemente demasiado llamativo, lo que me convirtió en el blanco de la envidia y las críticas entre los recién llegados del mismo grupo. Secretamente pusieron cucarachas en mi caja de utilería. Escondí mis disfraces en el camerino e incluso mezclé laxantes en mi agua potable. Estas fueron todas las dificultades que mi hermana soportó en su vida pasada. Sufrió mucho en ese entonces y en secreto la ayudé a resolver algunos problemas. Ahora, todo esto ha recaído sobre mí, pero mi hermana no muestra intención de echar una mano. Al contrario, no puede esperar a verme hacer el ridículo. Estoy luchando en el equipo de filmación, mientras que mi hermana prospera como pez en el agua. Los nuevos actores luchan con uñas y dientes, todos con la esperanza de conseguir un papel menor en la producción de un director de renombre. Si tienen la suerte de llamar la atención de un productor, es como alcanzar el cielo en un solo paso. Pero tan pronto como mi hermana se unió, dijo que solo quería trabajar en el departamento de utilería. El trabajo del equipo de utilería no solo es sucio y agotador, sino que un solo error puede llevar a ser regañado por todo el grupo y perder el trabajo. Ella se ofreció como voluntaria para la tarea y los demás estaban naturalmente felices de no ser obligados. En ello les dijo a los nuevos actores: mi familia me obligó a entrar al equipo de filmación. Honestamente, no quiero hacerme famosa en absoluto, solo quiero aguantar hasta que mi contrato expire y luego volver a casa a vivir una vida normal. Pero sé que ella quiere unirse al departamento de utilería porque en su vida pasada, ahí es donde Peter me descubrió, no puede soportar la competencia en el equipo de filmación y está decidida a convertirse en la nueva favorita de Peter. A partir de entonces su carrera se disparó e incluso Lisa, que la aterrorizaba en su vida pasada, tuvo que mostrarle algo de respeto. Los nuevos actores se llevan bien con ella porque no parece ambiciosa. Tiene una apariencia promedio y a menudo invita a todos a té con leche. Incluso los asistentes quisquillosos fueron persuadidos a sonreír por ella y se dieron palmaditas en el pecho, prometiendo meterla en el departamento de utilería. Cuando perdió la utilería y fue castigada, alguien siempre habló por ella frente a los asistentes hacían la vista gorda y fingían no ver. En contraste, yo no hice nada en absoluto con solo esta cara, ella me había convertido en el blanco del desdén de todos. Fui acusado falsamente de robar cosméticos y castigado por el asistente a permanecer de pie en el área abierta durante 2 horas. Mi hermana pasó con una de sus amigas, me rociaron con pistolas de agua, tiraron de mi abrigo, queriendo verme caer en el barro y ser regañado por el asistente. Mi hermana vertió agua helada por la parte de atrás de mi cuello en mi ropa y mi cuerpo ya tembloroso se congeló aún más y se puso rígido. Mi hermana me preguntó con una sonrisa: hermana, ¿aún puedes soportar el sabor de esta hermosa cara? Unos días después, llegó el momento de asignar a los recién llegados. Fui elegido por el asistente de Lisa para unirme a su equipo de reparto principal como actor asistente y mi hermana consiguió su deseo de unirse al departamento de utilería. Cuando conocí a Lisa me preguntó: ¿cómo te llamas? Respondí: mi nombre es Sara. Lisa se burló: suena como el nombre de alguien que no ha visto mucho del mundo. ¿Sabes por qué de todos los recién llegados, fue mi gente la que te eligió? Me quedé con la cabeza gacha. No sé, Lisa me ordenó: levanta la cabeza. Levanté la cabeza y la gente a mi alrededor mostró un destello de asombro en sus ojos, algunos incluso susurraron, elogiando mi rostro como increíblemente hermoso. Lisa también estaba atónita por mi apariencia, pero pronto ese asombro se convirtió en celos y frialdad. Dijo: alguien me dijo que hay una nueva persona que parece una belleza celestial, y no lo creí, pero verte hoy, debo decir que es bastante interesante. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero sus ojos eran tan fríos como el hielo. Lisa le dio una mirada significativa al asistente a su lado, quien asintió en respuesta, sacó un par de tijeras de su bolsillo y caminó hacia mí. Mi corazón se aceleró de repente.
sabiendo que algo terrible estaba a punto de suceder, iba a arruinar mi rostro en mi vida pasada. Mi hermana había vengado a Lisa jugando un papel menor en el set que terminó destruyendo su futuro. Era solo mi primer día en el elenco principal. Y Lisa ya estaba haciendo un movimiento en mi contra. Esto fue demasiado rápido. Recordé lo que acababa de decir. En mi vida pasada, mi hermana fue asignada al azar al equipo de Lisa, pero esta vez Lisa me había elegido específicamente. Parece que alguien me está apuntando deliberadamente. El asistente se acercó a mí, me agarró el cabello con una mano y levantó un par de tijeras con la otra, con un rostro tan seductor robando el protagonismo de nuestra joven. ¿Cómo podría la señorita Lisa tener la oportunidad de brillar? Estaba a punto de cortarme la cara cuando, en el momento crítico, grité: «Espere, señorita Lisa, tengo algo que decir». Lisa me miró perezosamente. Ya que las cosas han llegado a esto, también podría decir lo que piensa. Rápidamente me enderecé y solté las palabras que había preparado durante mucho tiempo. Habiendo prosperado en el set en mi vida anterior, naturalmente tenía una gran experiencia trabajando en producción cinematográfica. Dije que podía trabajar como su asistente detrás de escena, para ayudarla a lograr sus objetivos más rápido, hacerse notar por renombrados directores y cambiar su vida a partir de entonces. Lisa, que estaba sentada en la silla, se enderezó lentamente, mostrando claramente interés en lo que había dicho. Preguntó: «¿Es todo lo que dijiste verdad?». Respondí: «Cada palabra es verdad. Si no me crees, puedes dejarme intentarlo. Si no me desempeño bien, siempre puedes lidiar conmigo más tarde». Lisa sonrió: «Está bien, como dijiste, no estaría de más tenerte a mí». Lado por un tiempo trabajé cuidadosamente en el equipo de Lisa, no solo evitando la eliminación sino también ascendiendo paso a paso, eventualmente convirtiéndome en su hábil asistente. Todos en el equipo tenían curiosidad sobre qué trucos había usado para hacer que la irascible y celosa Lisa no solo me mantuviera cerca, sino que también me valorara tanto. Mi hermana y yo ingresamos con éxito al estudio de cine y nos unimos al equipo. Mi hermana fue a trabajar al departamento de utilería, pero no lo tuvo fácil en casa, ni siquiera sabía lavar platos. Ahora, como la trabajadora ocasional de nivel más bajo en el departamento de utilería, luchó incluso con el traslado de utilería y la organización del almacén, a menudo siendo regañada duramente por el supervisor. Los veteranos del departamento de utilería fueron los más difíciles de tratar en mi vida pasada. Logré llevarme bien con ellos siendo ingenioso y dulce, lo que hizo que las cosas salieran bien. Mi hermana, que siempre menospreciaba a los demás, claramente desdeñaba bajar la cabeza. Una vez me la encontré bajo la sombra de un árbol en el área de descanso. Su cara estaba hinchada con una huella roja de la palma y había algunos rasguños en su brazo. Tan pronto como me vio, su expresión se oscureció y apretó los dientes con ira. «¿En realidad estás bien?». Lisa no logró rematarte. Toqué suavemente el nuevo collar alrededor de mi cuello y dije con calma: «Lisa me dio esto ayer, tengo miedo». «Te decepcionarás, hermanita». Mi hermana tembló de ira. Hice todo lo posible y pagué una gran suma para que le susurraran tu nombre al oído, solo para descubrir que te ayudó a aferrarte a alguien poderoso. Fingí una mirada de impotencia y le pregunté: «Hermana, padre quiere que trabajemos juntas y nos hagamos un nombre en este círculo, ¿por qué intentarías hacerme daño así?». «Hermanas». Mi hermana se burló sin cesar: «No tengo una hermana como tú. En unos días, será la fiesta de despedida del equipo de filmación y luego conoceré a alguien que cambiará mi vida. No serás presumida por mucho tiempo, veamos quién queda último». La fiesta de despedida del equipo de filmación fue el día exacto en que conecté con Peter en mi vida anterior. Aunque mi hermana está luchando como un pez en el barro en este momento, su corazón todavía está lleno de esperanza. Pronto Peter vendrá a rescatarla, la contratará como actriz principal y de entonces en adelante ganará fama y fortuna, viéndola alejarse. Tarareando una canción, no pude evitar cubrirme la boca y reírme entre dientes. Seguirá estando tan orgullosa cuando descubra la verdad sobre la compañía de Peter. El día de la fiesta de despedida, me escondí cerca del almacén de utilería, esperando a que comenzara el espectáculo. A través de un montón de desorden, vi a mi hermana con su vestido recién emitido, su cabello especialmente rizado, claramente habiendo puesto mucho esfuerzo en su apariencia. Se quedó en la puerta del almacén como si esperara a alguien. Un capataz que pasaba le gritó: «Los accesorios adentro aún no están guardados». «Estás ahí parada como un dios de la puerta». «Sé lo que está haciendo, está esperando a que Peter, borracho, pase para poder chocar entre sí». En poco tiempo, Peter apareció. Al ver esa figura familiar, mi corazón no pudo evitar apretarse. Peter estaba vestido con un traje de pie alto y erguido, con un comportamiento amable, un poco achispado, caminaba con un poco de balanceo. Su hermana, que había estado
Esperando durante mucho tiempo, se animó y se apresuró a apoyarlo. Peter, por favor, camina despacio. Peter sintió que alguien se acercaba e instintivamente le quitó la mano. Vete, no me molestes. Mi hermana no esperaba esta reacción de él y se congeló en el lugar. ¿Qué pasa? ¿Por qué Peter no estaba encantado con ella? Al ver a mi hermana parada allí tontamente, casi me echó a reír. Ella no sabía que, aparte de su hermana fallecida, Peter detestaba que las mujeres se le acercaran. Al ver a Peter a punto de alejarse de ella, la hermana menor se ansió y le gritó a su figura que se alejaba. Peter, se te cayó el teléfono. Peter de hecho se detuvo, se dio la vuelta y la miró. Esta vez, su hermana finalmente le dejó ver su rostro con claridad. Peter se estremeció. Su voz tembló ligeramente. Julia, no te fuiste. Avanzó y agarró el brazo de su hermana, lo agarró con demasiada fuerza, haciendo que su hermana se estremeciera de dolor, pero aún así lo soportó. La hermana fingió ser delicada y dijo: Peter, me has confundido con alguien. Si no, no soy Julia, no Julia. Entonces, ¿quién eres? Dime. El tono de Peter tenía un dejo de ira y aplicó más fuerza con su mano. Su hermana dejó escapar un suave grito de dolor. Peter, sé amable, me estás lastimando, solo soy una asistente en el departamento de utilería. Wendy, el departamento de utilería. Peter primero frunció el ceño, luego extendió la mano soñadoramente para tocar la cicatriz en la cara de su hermana. Una lenta sonrisa se extendió por sus labios. No, no eres solo una recadera. Eres Julia. Su hermana apartó la cara, diciendo tímidamente: quien quiera que Peter diga que soy, eso es lo que soy. Viéndolos a los dos ya pegados, supe que el acto había funcionado, pero mi hermana no sabía que la cicatriz en su cara era una marca dejada por la hermana de Peter. Por eso insistió en que lo era. Julia, le traje a Lisa un batido personalizado a su camerino, y ella charló con su prima mientras lo bebía. Hace poco escuché algo extraño. Peter quiere fichar a una joven de utilería. El equipo ya había informado a los altos mandos de la empresa. Escuché en silencio, todo seguía como siempre. Mi prima preguntó: ¿qué tan guapa es esa chica? Para llamar la atención de alguien tan inaccesible como Peter. Lisa se rió. Al contrario, había oído que la chica es bastante sencilla, con una cicatriz visible en la cara. No sería exagerado decir que es fea. Entonces, ¿por qué Peter? Peter le dijo a la empresa que la chica se parecía mucho a su difunta hermana, e insistió en ficharla a toda costa. Mi prima preguntó entonces: así que era un caso de dobles, pero ¿de verdad hay dos personas en este mundo que se vean exactamente iguales? Lisa no respondió, volviéndose para preguntarme: Sara, has estudiado bastante la apariencia de las personas, dime, ¿es posible que haya dos caras completamente idénticas en el mundo? Di un paso al frente y respondí: no lo creo. Aunque sus apariencias sean algo parecidas, el temperamento de cada persona es definitivamente diferente. La prima de Lisa me miró a la cara y exclamó sorprendida: hermana, no puedo creer que tengas una asistente tan hermosa en tu equipo, es realmente revelador, pero con una apariencia tan llamativa, ¿no lo haría? Lo sabía. Ella también quería hacer un movimiento conmigo, viéndome como una amenaza. Lisa presionó la mano de su prima y dijo con calma: Sara no es una asistente común, ha pasado mis pruebas hace mucho tiempo. El té para el cuidado de la piel que has estado bebiendo últimamente fue elegido por ella para mí. La boca de mi prima se abrió de sorpresa. Así que fuiste tú quien lo hizo, pero ese té para el cuidado de la piel realmente funciona. Varios de mis amigos me han preguntado dónde lo compré. Cuando estaba colgando de un hilo, le dije a Lisa: mi rostro no es natural, es el resultado de años de mantenimiento y té para el cuidado de la piel. Aunque Lisa es una gran estrella, también teme el paso implacable del tiempo. Cuanto más tiempo permanece en la industria del entretenimiento, más le preocupa que su popularidad disminuya y su apariencia se desvanezca. Le recomendé varios productos y tés para el cuidado de la piel para ella. Después de probarlos por un tiempo, su cutis mejoró notablemente e incluso sus fans la elogiaron por verse rejuvenecida. Además, cada vez que el productor venía al equipo, yo tomaba la iniciativa de dar un paso atrás del escenario, sin intención de intentar que él lo notara. Con el tiempo, Lisa dejó de lado su hostilidad hacia mí. Todavía cuenta conmigo para ayudarla a mantener su belleza, así que al menos a corto plazo, no hará ningún movimiento en mi contra. Mi prima volvió a preguntar: entonces, ¿qué pasó al final? La compañía aceptó la solicitud de Peter. Aceptó. Dijeron que el contrato se firmará la próxima semana y que me prepararán como una estrella en ascenso de primer nivel. Nuestro equipo volverá a tener algo de emoción. La noche antes de que mi hermana dejara el equipo,
Me llamó específicamente a su dormitorio, extendió los brazos y la habitación se llenó de bolsos de diseñador recién comprados, cosméticos y vestidos de alta costura, se echó a reír, y que si tienes una cara bonita, has trabajado tan duro, halagando y lamiendo botas solo para terminar como asistente viviendo en él y puede que te las arregles por un tiempo, pero tarde o temprano, se cansará de ti y te echará sin pensarlo 2 veces, pero yo soy diferente, mañana. Una vez que firme el contrato y me convierta en la estrella en ascenso de Peter, seré la persona más envidiada de toda la base, con Peter apoyándome y los focos sobre mí, no hay otro artista en la compañía que pueda competir conmigo. Todo lo que tendré es fama y fortuna infinitas, querida hermana, la próxima vez que nos veamos tendrás que servirme té y agua. Pensó que al volver a la vida con esa cara de cicatrices, podría reemplazarme y disfrutar del trato de una estrella en ascenso. Solo sonreí levemente. Hermana, ¿de verdad estás dispuesta a pasar por la vida con esta cara de cicatrices? La risa de mi hermana se detuvo abruptamente mientras se miraba al espejo de la mesa. Al ver la cicatriz en su rostro, sus ojos estaban llenos de disgusto. Ella siempre se ha preocupado por su apariencia desde que era joven y su rostro real tampoco está mal, pero ahora tiene que vivir con este rostro lleno de cicatrices. ¿Cómo podría estar contenta? Tiró el espejo al suelo, me fulminó con la mirada y gritó: sé que solo dices eso porque tienes celos de mí, este rostro es solo una medida temporal, una vez que me convierta en una estrella en ascenso y Peter me ascienda por completo. Un día me quitaré esta miserable máscara y lo confrontaré. Al escuchar su ingenuo pensamiento, no pude evitar estallar en carcajadas. Di la verdad. Ajá, hermanita, ¿de verdad crees que Peter te aceptaría si le dijeras la verdad? Después de todo, tu rostro real no es tan bonito como solía ser. Deliberadamente saqué a relucir la desfiguración, golpeándola donde más le dolía, para mi hermana, que nació con un amor por la belleza. Su rostro arruinado por químicos y cubierto de bultos era el dolor más profundo de su corazón. Mi hermana gritó, agarró lo que tenía a mano y me lo tiró. Sara, ¿quién te crees que eres? Eres atreviéndote a hablarme así. Soy una estrella en ascenso y tú solo una pequeña asistente. Puedo estar desfigurada, pero tú no eres mejor. Solo espera, te romperé la boca y te haré callar para siempre. Supe entonces que mi hermana tenía intenciones asesinas hacia mí, pero de nuevo, no sentía lo mismo por ella. La noche que mi hermana firmó el contrato, me senté en el dormitorio contando el tiempo en silencio. Pensé, ya debería haber terminado de firmar con Peter. ¿Deberían estar discutiendo recursos ahora? Ya es hora de que Peter muestre su verdadera cara. Me pregunto si mi hermana se sorprenderá o asustará primero. Al 7º día después de firmar el contrato, mi hermana y Peter llegaron juntos al estudio de cine. Estaba ocupado en el camerino de Lisa cuando de repente escuché a alguien gritar: la nueva artista de Peter está aquí, lo sé, definitivamente vendrá por mí. Mi hermana irrumpió furiosa y antes de que pudiera hablar, levantó la mano para abofetearme. Perra, perra, me esquivé hacia atrás, evitándolo y puse una cara inocente. No sé cómo te ofendí, hermana, que comenzaras una escena en el territorio de Lisa tan pronto como llegaste. Le recordé que este era el lugar de Lisa, no un lugar donde pudiera hacer un berrinche a su antojo. Habiendo sido la nueva estrella solo por 7 días, mi hermana ya se estaba dando aires, agitando la mano para despedir a todos los asistentes, dejándonos solo a nosotros dos en el camerino. Sara, realmente te subestimé. Mi hermana corrió, me agarró del cuello y exigió: lo supiste todo el tiempo, no sabías qué clase de persona es. Cierto, me sacudió fuerte, la cicatriz en su rostro lucía aún más amenazante bajo la luz. Me veía completamente desconcertado. ¿Qué debería saber? No sé de quién está hablando mi hermana. Deja de fingir, solo deja de fingir. Claramente sabes qué clase de persona es Peter, aún así me empujaste al fuego. Sara, tú también has renacido, ¿no? Eres su nueva estrella, siempre lo has sabido. La voz de mi hermana se volvió ronca de tanto gritar, y su abrigo se resbaló durante la lucha, revelando los moretones azules y morados en sus hombros. Y yo sabía muy bien que estas marcas ahora debían cubrir todo su cuerpo. Al escuchar sus palabras, me reí lentamente. Hermana, finalmente lo entiendes, no eres la única que ha renacido. En mi vida anterior, Peter me contrató como actriz principal, pensando que mis días de dificultades habían terminado y que mi carrera estaba a punto de florecer. Poco sabía que en la primera noche después de firmar el contrato, entró en la sala de capacitación con el contrato y una pila de accesorios. Me acabo de dar cuenta de que no ha ascendido a ningún recién llegado en años porque tiene una extraña peculiaridad. Disfruta empujando a los artistas al borde del colapso, viéndolos revelar expresiones retorcidas bajo presión y dolor. Se complace en atormentar a las personas con un entrenamiento
severo observando sus una vez glamorosas las apariencias se vuelven demacradas y agotadas, luego, después de que los artistas se derrumban por completo, los controla por la fuerza y complace sus deseos, no es en absoluto un agente superior gentil y refinado. Es un maniático del control en piel humana, y la llamada firma del contrato es solo una trampa envuelta en un exterior dulce. Sospecho vagamente que la muerte de su hermana podría no haber sido un accidente, y la razón por la que no ha firmado ningún artista nuevo durante todos estos años es que no ha encontrado el juguete adecuado que lo satisfaga. Realmente amaba profundamente a su hermana, y mi rostro cicatrizado se parecía demasiado al de ella, por lo que perdió completamente el control, recreando su dominio sobre su hermana en mí. En solo 3 días, me obligó a trabajar sin parar, quedándome despierto hasta tarde para memorizar líneas, practicar mi postura e incluso me agredió. Mi cuerpo estaba cubierto de los moretones que dejó las arcas de pellizco en el hombro están incrustadas en la piel como una marca. Desearía estar muerto, pero ni siquiera puedo resignarme. Temo la llegada de la noche. El hombre que entra en la sala de entrenamiento con una expresión fría. Todos piensan que la compañía de Peter es el paraíso, pero solo yo sé que es un infierno. Parece que mi hermana finalmente también ha descubierto la verdad. Dios sabe lo aliviado que estaba cuando me arrebató esa cara cicatrizada después de su renacimiento. Alguien dispuesto a saltar a este abismo por mí, nada podría ser mejor. Mi hermana, como si se hubiera vuelto loca, me agarró del cuello y gritó: ¿Cómo te atreves a hacerme esto, patán desarraigado, a conspirar contra mí? Me aseguraré de que mueras de una muerte horrible, patán. Un patán aún puede hacerlo mejor que ella y vivir más que ella. ¿Cómo te atreves? Lisa, que pareció de repente, interrumpió el frenesí de su hermana. Entre lágrimas le supliqué a Lisa que me ayudara. Lisa, sálvame. Lisa temblaba de rabia. Solo una artista recién contratada se atreve a causar problemas en mi camerino. Aléjala de mí. Pronto, una asistente se apresuró y nos separó a mi hermana y a mí. 2 miembros del personal sujetaron a la hermana por los brazos, presionándola como si fuera sospechosa. Ante la ira de Lisa, la hermana gritó apresuradamente: Lisa, tengo algo que informar. Esta asistente no se parece en nada a esto. Te ha estado engañando a ti y a la empresa todo el tiempo. Ha cometido fraude y merece ser despedida. Lisa se burló. ¿Cómo lo supiste?, agregó su hermana menor rápidamente. Somos de la misma ciudad natal, así que sé todo sobre ella. Cuando ambas éramos extras, sabía que estaba tratando de ascender en la escala con esa cara suya. Al verla trabajar para ti hoy, vine específicamente a exponerla. Lisa, todo lo que dije es verdad. Si no me crees, solo mira. Mi hermana se liberó de la restricción del personal, sacó una botella de aerosol que había preparado de antemano de su bolso y lo roció directamente en mi cara. No era un aerosol común, sino un solvente que podía aflojar la máscara de piel artificial. Solo había 2 botellas en todo el mundo. Nos las dio el cirujano plástico. Cuando el doctor nos aplicó la máscara, advirtió repetidamente que una vez que el solvente la retirara, sería muy difícil volver a colocarla, así que para usar esta cosa para quitar la máscara, uno debe estar decidido. Y ahora mi hermana está usando su botella de solvente para destruirme. Mi cara comenzó a cambiar de inmediato. Los bordes de la máscara de piel humana comenzaron a aflojarse. La presioné con mi mano mientras limpiaba el líquido de mi cara con un pañuelo de papel. ¡Qué molestia! Hice estas cosas a un ritmo pausado, sin ningún pánico de ser expuesto. Por otro lado, mi hermana parecía aún más ansiosa que yo. Me señaló y gritó: Lisa, mira, su cara es falsa. Lisa, llama rápidamente a alguien para arrestarla y llevarla a la compañía para una investigación. Lisa no la escuchó, sino que me miró fijamente. Me incliné levemente ante Lisa. Lisa, esta es la técnica de intercambio de caras que mencioné antes. Si estás dispuesta, puedo aplicarla. Esta tecnología para cualquiera. Un brillo apareció en los ojos de Lisa. Esto es, toda una habilidad. Poder cambiar de rostro a voluntad significa poder escapar de los estragos de la edad en la piel, para una actriz que ya está entrando en años. ¡Qué tentación fatal es esta! Brillante, absolutamente brillante. Lisa aplaudió con entusiasmo. Sara, con esta habilidad tuya, de ahora en adelante, eres mi asistente personal. Mi hermana nunca esperó que al traer evidencia para exponerme, en realidad me haría más favorecido frente a Lisa. ¿Cómo es esto posible? Mi hermana no estaba dispuesta a rendirse y todavía quería luchar. Lisa, está mintiendo, no sabe cómo cambiar de rostro en absoluto, solo te está engañando. Mi hermana gritó e hizo una escena, y Lisa, saliendo de su sorpresa,
le dio una mirada fría. Si lo hace o no es asunto suyo, pero irrumpiste en mi camerino. ¿Estás cansada de vivir? La ira de Lisa era aterradora, y la hermana menor cayó de rodillas, las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento, Lisa, lo siento, no fue mi intención, aunque... Lisa no podía controlar la vida y la muerte, había construido una vasta red de conexiones durante sus muchos años en la industria del entretenimiento, tratar con ella es tan fácil como dar vuelta mi mano. Caminé hacia mi hermana. Miré su rostro surcado de lágrimas y aterrorizado, y le pregunté en voz baja, hermana, ¿cómo se siente tener la pesadilla de regreso? Más tarde, porque Peter intervino, Lisa le dio cara y no dejó que el asunto escalara. Pero si puede manejar el temperamento de Peter. En la compañía es otro asunto. Lisa me saludó, indicándome que me acercara. Dijiste que podías usar el truco de cambiar de cara de nuevo. ¿Puedes hacerme una cara de otra persona para usar? ¿De quién es la cara que quiere Lisa? Lisa me miró fijamente. Las comisuras de su boca ligeramente curvadas hacia arriba, como si sonriera pero no del todo. Los jefes. Mi corazón dio un vuelco, pero yo respondió con calma, por supuesto, lo que Lisa quiera, haré todo lo posible para que suceda. Lisa me dio una palmadita en el hombro con satisfacción. Bien, no te faltarán recompensas una vez que esto esté hecho. Lisa disfruta de una inmensa popularidad en la industria, pero el jefe de la compañía le ha estado negando recursos. Temiendo que se vuelva demasiado poderosa para controlarla, sabía que llevaba mucho tiempo descontenta y había estado gestando algunos planes audaces para salvar mi propia vida. No tenía más remedio que atarme a ella en el mismo barco. Pero esto no es lo que quiero, no. Quiero ser asistente personal en este equipo de filmación, quiero irme, quiero libertad, y para lograr este objetivo, todavía necesito la ayuda de mi hermana. Durante un tiempo después de eso, no hubo noticias del nuevo artista de Peter de la base. Desde su última visita al camerino, parecía como si ni siquiera hubiera salido de la puerta principal de la compañía. La asistente dijo que estaba ocupada construyendo una relación con Peter, tan dulce que era casi empalagoso, pero sabía que Peter la había encerrado. Tarde en la noche me colé silenciosamente en la compañía de Peter y con facilidad practicada, encontré el salón del artista, empujé la puerta para abrir, encontré la habitación vacía, entré. Presioné el botón oculto en la pared y el piso se abrió, revelando una puerta secreta. Debajo de eso, estaba el verdadero escondite de mi hermana. Para evitar que se escucharan sus gritos, Peter siempre encerraba a la gente en el sótano. Bajé por la escalera y finalmente vi a mi hermana perdida. Hace mucho tiempo atada a la pared con una cuerda. Mi hermana escuchó el ruido y, pensando que era Peter, instintivamente se acurrucó y tembló de miedo. Murmuró, no soy yo, no soy yo, no soy Julia. Peter, déjame ir, no soy ella. Peter, ya te he dado su rostro, déjame ir. Oh, encuentra a alguien más, ponle el rostro de Julia y finge que es Julia. Peter, en realidad, tengo una hermana mayor, se parece aún más a Julia, ella. Las palabras de mi hermana se detuvieron abruptamente cuando levantó la vista y me vio. Sara, noté la máscara de piel humana que yacía en la mesa cercana, con una cicatriz que la atravesaba, el rostro muy marcado que mi hermana había elegido. Sonreí y pregunté, ¿usaste un solvente para quitarte la máscara e intentar escapar? Mi hermana levantó la cabeza, su rostro bajo el cabello despeinado cubierto de bultos, su verdadera apariencia, parece que ingenuamente pensó que volviendo a su rostro real, podría escabullirse de Peter. Sara, ¿qué haces aquí? Me reí y dije. Hoy aquí para ayudar a mi hermana. Tomé la máscara de piel humana y le pregunté, hermana, ¿sabes por qué Peter te reconoció como Julia a primera vista? ¿Porque no tuvo miedo de confundirte con otra persona? Esta pregunta, mi hermana nunca la había considerado. Sus ojos ya lo habían revelado todo. Acaricié suavemente la cicatriz de la máscara y susurré suavemente, porque esta cicatriz fue dejada en el rostro de Julia por su propia mano. Lo que llevas puesto es el rostro de Julia. Mi hermana se quedó atónita por un momento, luego comprendió rápidamente. Ella gritó. La cuerda traqueteó mientras tiraba de ella. Tú, me mentiste, estabas tratando de asustarme. No mentí, todo lo que dije es verdad. ¿No te has preguntado alguna vez, hermana, de dónde salió la máscara del cirujano plástico? La cara de la hermana cambió de roja a azul, luego de azul a blanca, sus labios temblaron tanto que no pudo hablar. Déjame decirte, hermanita, las máscaras de piel humana del médico son todas peladas de las caras de los muertos. Después de que Julia murió, el médico se llevó su cuerpo y le quitó la cara para hacer una máscara. En cuanto a Peter, ha estado buscando rastros de ella todos estos años. Debe estar muy agradecido contigo, hermanita. Hiciste realidad su sueño. Mis palabras destrozaron por completo las defensas psicológicas de mi hermana.
murmuró, así que él supo todo el tiempo, exactamente, asentí, él supo desde el principio que no eras Julia, que solo eras una impostora que robó la cara de Julia, así que hermanita, incluso si revelas tu verdadero rostro, él no te dejará ir, se preocupa tanto por Julia, ¿cómo podría tolerar que una impostora que robó su rostro siga con vida? Mi hermana se tapó los oídos, no queriendo escuchar y gritó, no fui yo, no soy una impostora, yo no lo robé, tú eres la impostora, la interrumpí, quieres robar la vida que originalmente era mía, por eso estás tan ansiosa por arrebatarle este rostro. Solo había 2 botellas de solvente en el mundo que podían quitar la máscara de piel humana, para exponerme y revelar su verdadero rostro. Mi hermana usó una de ellas, ahora, todavía sostengo la última botella en mi mano. Al verme sacar el solvente, los ojos de mi hermana se llenaron de terror, gritó, ¿qué estás haciendo, Sara? ¿Qué diablos estás tratando de hacer? Respondí, un intercambio de rostro para ayudar a mi hermana a recuperar el rostro que quiere. Todo el tiempo, siempre ha sido mi hermana quien elige el rostro primero, ella elige primero las bonitas, luego las feas. Ahora que las feas ya no sirven, le gustaría a mi hermana probar esta hermosa cara. Al verme limpiarme el solvente en la cara, mi hermana se derrumbó por completo, gritó, Sara, no quiero tu cara, no te acerques a mí, no te acerques a mí. Mi hermana siempre ha tomado lo que ha querido, así que, ¿por qué lo rechaza esta vez? El solvente disolvió el borde de la máscara y, con un suave tirón, esa cara increíblemente hermosa se desprendió. Cuando mi hermana vio mi verdadera apariencia, sus ojos se abrieron como si estuvieran a punto de salir. Primero se sorprendió, luego inmediatamente montó en cólera. Tu cara, ¿cómo es que tu cara no está arruinada? ¿No te salpicaron con la droga? En comparación con su cara real, que estaba cubierta de cicatrices, mi cara era suave e impecable, sin rastro de daño por líquidos químicos. Toqué mi propia cara y se la expliqué con calma, porque renací hace mucho tiempo. Mi hermana renació el día que la eligió. Máscara, mientras renacía el día antes de que mi rostro fuera desfigurado. Una vez pensé, si tuviera que enfrentar la venganza del acreedor esta vez, incluso si mi hermana no me empujara para protegerla primero, aún compartiría la mitad del antídoto que desarrollé con ella. Desafortunadamente, mi hermana permaneció igual de siempre. Bajo su mirada incrédula, presioné la hermosa máscara en su rostro. Hermana, no te miento. Aprendí la técnica de intercambio de rostros de ese cirujano plástico. Mi hermana luchó desesperadamente, pero estaba atada tan fuertemente que no le quedaban fuerzas. Solo pudo mirar impotente mientras presionaba la máscara en su rostro. Una vez que Lisa te descubra con esta cara, dejaré este lugar con mi cara real y me convertiré en un maquillador libre. Para entonces, cualquier caos que suceda en la empresa no tendrá nada que ver conmigo. Mi hermana luchó en vano, solo pudo llorar cuando le puse la máscara. Susurré, hermana, en esta vida, todavía tengo que agradecerte por hacer que esto suceda. La asistente más capaz de Lisa desapareció, solo para ser encontrada más tarde en la compañía de Peter, pero cuando la encontraron, no quedaba aliento, el cuerpo cubierto de cicatrices por el entrenamiento. Claramente habiendo soportado un inmenso sufrimiento antes de morir, Lisa estaba furiosa y ordenó una investigación exhaustiva para llegar al fondo del asunto. Peter, sin embargo, sintió que se estaba excediendo al entrometerse en los asuntos de la empresa. Los dos estaban en desacuerdo, ninguno dispuesto a dar marcha atrás. Finalmente, él descubrió que ella tenía intenciones de malversar recursos, mientras que ella destapó su perverso hábito de abusar y humillar a los artistas. Los escándalos de ambos fueron expuestos al público. La alta gerencia de la empresa estaba furiosa, revocó todos los patrocinios de Lisa y expulsó a Peter del equipo directivo. Mientras tanto, yo vagaba libre y felizmente, ayudando a la gente con maquillaje y estilismo. Las dos hijas de Lincoln del pequeño pueblo terminaron en la industria del entretenimiento. Ahora, la única que sigue viva es la maquilladora, Sara. Después de escuchar la primera historia anterior, ¿qué opinas? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, hay otra historia similar, sigamos viendo. Mi hermana afirma ser descendiente de la metafísica y dijo que vino específicamente para ayudar a prevenir desastres porque mi familia tiene un desequilibrio del yin y el yang. Antes del examen de ingreso a la universidad, puso el primer talismán en la habitación de mi hija. Inesperadamente mi hija, que siempre había sido una excelente estudiante, ni siquiera entró en una universidad secundaria, se deprimió y finalmente saltó de un edificio. Mientras tanto, su propio hijo, que nunca había sido un buen estudiante, se desempeñó excepcionalmente bien y entró en la Universidad de Tsinghua. Antes de que abriera el mercado de valores, colocó un segundo talismán en el estudio de mi esposo.
Como resultado, la crisis financiera golpeó y mi esposo multimillonario se declaró en quiebra, finalmente fue perseguido por los acreedores y asesinado a machetazos. Mientras tanto, su esposo inútil y gorronero de repente se convirtió en rico de la noche a la mañana y encabezó la lista de Forbes, mientras enterraba a toda la familia. Colocó un tercer talismán en mi armario y la inmunda enfermedad que llevaba de repente se transfirió a mí. Antes de que pudiera explicarlo, mis suegros me acusaron de ser infiel y me vendieron a traficantes de personas. Al final, me encerraron en un sótano. Me obligaron a convertirme en una máquina de reproducción y morí por un parto difícil. Solo después de la muerte me di cuenta de que todo esto era un plan de mi hermana. Estaba celosa de la riqueza e influencia de nuestra familia y envió deliberadamente un talismán maldito, todo para robar las vidas de toda nuestra familia. Cuando abrí los ojos de nuevo, mi hermana estaba a punto de ponerme un talismán para alejar el desastre. Esta vez, me di la vuelta y pegué 3 talismanes en la tumba recién enterrada en el cementerio. Hermana, la ubicación de tu casa claramente tiene problemas. Si no hacemos algo pronto podríamos tener un gran problema. Este es un talismán bendecido especialmente preparado, solo póngalo en la habitación de Kylie, y está garantizado que protegerá fuera del desastre y cambiar tu suerte. Una voz familiar resonó en mis oídos y de repente volví a la realidad. Para mi sorpresa, descubrí que no había muerto, sino que había renacido. En ese momento, mi hermana Fiona sostenía un extraño talismán y se apresuraba hacia la habitación de mi hija. Viéndola a punto de abrir la puerta de la habitación, instantáneamente me puse sobrio. Hoy, con menos de un mes para el examen de ingreso a la universidad, mi hija fue hospitalizada repentinamente con fiebre alta. Mi hermana, que dice ser una sucesora de la metafísica, echó un vistazo y dijo que se debía a una mala ubicación en nuestra casa y que necesitaba ponerle un talismán para cambiar la suerte a mi hija para evitar el desastre. Los talismanes ordinarios son caracteres negros sobre papel. Ama. Rillo, pero ese talismán para cambiar la suerte eran caracteres rojos sobre papel negro, exudando una inquietante sensación de maldad. En mi vida anterior, mi hermana me ayudó a ponerme talismanes 3 veces en nombre de protegerme del desastre. Pero el resultado fue que se llevó las vidas de mi familia de 3. La primera vez fue antes del examen de ingreso a la universidad de mi hija. Después de aplicar el talismán, mi hija se recuperó milagrosamente y fue dada de alta del hospital ese mismo día, lo que nos hizo creer firmemente en el poder del talismán para cambiar la suerte. Estábamos extremadamente agradecidos con mi hermana, pero pronto, los desastres se sucedieron uno tras otro. Mi hija, que siempre había sido una estudiante sobresaliente con el potencial de convertirse en la mejor anotadora en el examen de ingreso a la universidad, terminó obteniendo solo 200 puntos en total en todas las materias. Sin embargo, el hijo de mi hermana, que no tenía educación y perdía el tiempo, obtuvo más de 700 puntos y se convirtió en el mejor estudiante ese año. Mi hija insistió en volver a tomar el examen para demostrar su valía, pero no importaba cuánto estudiara, su mente permanecía en blanco. El tormento físico y mental llevó a mi hija a desarrollar depresión y no pudo soportarlo más. Saltó de un edificio alto. Sostuve vagamente el cuerpo de mi hija, llorando desconsoladamente. En ese momento, mi hermana vino a persuadirme, diciendo que un solo talismán no sería suficiente para evitar el desastre. Creí en sus palabras, así que coloqué el segundo talismán en el estudio de mi esposo. Como resultado, la empresa de mi esposo sufrió una crisis financiera, se declaró en bancarrota de la noche a la mañana e inexplicablemente terminó con 1.000 millones en deudas con altos intereses. Mi esposo y yo no tuvimos más remedio que vender nuestra mansión y terminamos en las calles, donde casualmente nos topamos con los cobradores de deudas. Al final, mi esposo murió protegiéndome, asesinado a machetazos por una ráfaga de cuchillas, con los ojos abiertos de par en par. Mis suegros, que me trataban como a su propia hija, no pudieron soportar la conmoción al escuchar la noticia y también fallecieron. Me quedé sola para recoger los cuerpos de toda mi familia y, en un estado de colapso, celebré el funeral, solo para recibir el talismán final de mi hermana. Hermana, el desastre en tu familia aún no ha terminado, si no se suprime pronto. Me temo que serás la siguiente. Al oír esto, con miedo presté atención a sus palabras y pegué el tercer talismán en mi armario. Desde el momento en que lo pegué, inexplicablemente comencé a sentir una picazón insoportable. Y un chequeo en el hospital reveló que había contraído una enfermedad repugnante. Mi familia, que me había acogido, me regañó por ser promiscua. Los cuerpos de tu esposo e hija aún no están fríos, y te atreves a escabullirte y a tontear con otros hombres. No tienes vergüenza. Solo mira tu ropa, toda cubierta de pus supurante, es repugnante. Debes ser tú, esta miserable mujer,
quien trajo la muerte a tu propio esposo e hija, no eres más que un gafe. Mis parientes se volvieron cada vez más agresivos, temerosos de que también les trajera el desastre, así que, por instigación de mi hermana, me drogaron y me vendieron a traficantes de personas. Fui lisiada al tener mis extremidades cortadas, encadenada en un sótano, obligada a entretener a innumerables hombres cada noche, reducida a una herramienta de reproducción y torturada hasta la muerte. Después de la muerte, me di cuenta de que todo esto era el plan de mi hermana, celosa de la riqueza y el poder de mi familia. Ella envió deliberadamente un talismán maldito, todo para robar el destino de toda nuestra familia. En mi forma espiritual, vi a mi hermana rindiéndome respeto hipócritamente, su tono lleno de desdén. Buena hermana, quemaré algo de papel moneda para ti como agradecimiento a tu familia por sacrificar sus vidas para evitar el desastre por mí. La tragedia de mi vida pasada seguía repitiéndose en mi mente. Corrí hacia adelante con entusiasmo y le arrebaté el talismán de la mano a Fiona. Mi hermana Fiona me miró con una mirada de exasperación. Hermana, no estoy tratando de asustarte, pero si no cambias tu suerte, tu familia realmente sufrirá un gran desastre. ¿De verdad estás dispuesta a ver a Kylie incapaz de tomar el examen de ingreso a la universidad? Mi hermana gritó fuerte y mi padre inmediatamente vino a persuadirme. Tu hermana ahora es una sucesora de la metafísica, así que definitivamente sabe más que tú, una ama de casa. No causes más problemas. Fiona y yo somos medias hermanas. Mi madre falleció poco después de darme a luz y mi padre me culpó por su muerte. Siempre ha favorecido a mi hermana desde que éramos jóvenes. Justo entonces, mi madrastra escuchó la conmoción y se acercó diciendo: exactamente. Fiona está tratando de ayudarte por amabilidad, no seas desagradecida. Viéndolas a las tres unidas como una sola, no pude evitar soltar una risa fría. En mi vida anterior, desde que escuché que mi hija estaba hospitalizada, mi hermana a menudo traía a mi padre y madrastra a visitarlos. En ese entonces, ingenuamente pensé que realmente se preocupaban por mi hija y aceptaban su amabilidad. Ahora que lo pienso, probablemente estaban vigilando la maldición haciendo efecto. El odio se agitó en mi pecho, pero traté de reprimir mi ira y forcé una sonrisa. En cambio, por supuesto que confío en ti, solo tenía curiosidad por ver qué era esto. Mientras hablaba, le devolví el talismán. Bueno, te dejaré el asunto de Kylie entonces. Al ver que no tenía dudas, Fiona respiró visiblemente aliviada. Después de eso, fue al dormitorio de su hija y colocó específicamente el talismán en la cabecera de la cama. También me dijo: hermana, este talismán es muy efectivo. Kylie se recuperará pronto, pero ten cuidado, una vez que este talismán esté pegado, no se puede arrancar, de lo contrario será contraproducente y podrías perder la vida. Mientras sostenía mi mano, enfatizó repetidamente que no debía manipularlo. Esto me dio aún más certeza de que el talismán solo funcionaría si permanecía pegado en el dormitorio de mi hija. Al ver que prometí repetidamente no tocarlo imprudentemente, mi hermana finalmente se fue con nuestros padres, satisfecha. Una vez que estuve segura de que habían ido lo suficientemente lejos, inmediatamente arranqué ese talismán. Recordando un templo taoísta que mi suegra visitaba a menudo, tomé apresuradamente el talismán y fui allí. Una hora después, el viejo sacerdote taoísta miró fijamente el talismán negro y me dio la respuesta. El símbolo era de hecho un hechizo de transferencia de suerte, pero estaba dibujado con sangre humana y polvo de pluma de cuervo negro. De esta manera, el símbolo original de transferencia de suerte se convertiría en un símbolo devorador de suerte, drenando continuamente la suerte de la persona maldita, hasta que se agotara por completo y muriera. Al recibir la respuesta afirmativa apreté los puños con fuerza, mis uñas clavándose en mis palmas. Temblé de rabia, pensando en cómo toda mi familia murió trágicamente debido a este talismán malvado en mi vida anterior, mientras que la familia de mi hermana ascendió al poder sobre nuestros cadáveres. Pero una pregunta aún persistía en mi mente. Si este era un talismán malvado, ¿por qué mi hija se recuperó milagrosamente después de ponérmelo en mi vida anterior? A menos que esa repentina y extraña enfermedad de mi hija fuera en realidad causada por ellos. En el pasado, mi hija repentinamente desarrolló fiebre alta en medio de la noche, todo su cuerpo ardía, vomitaba y tenía diarrea. Al ver esto, mi esposo y yo la llevamos rápidamente al hospital para que recibiera tratamiento, pero la causa de su enfermedad nunca pudo ser identificada. Incluso los costosos expertos médicos que contratamos estaban perdidos y nos dijeron que nos preparáramos mentalmente y discutiéramos los arreglos del funeral con anticipación. Fue bajo estas circunstancias que buscaría ayuda desesperadamente de cualquier fuente y terminé confiando en Fiona. Efectivamente, al día siguiente de aplicar ese talismán, mi hija se recuperó milagrosamente. Mi esposo y yo abrazamos a nuestra hija, llorando incontrolablemente, sin notar la fugaz mirada de suficiencia en el rostro de mi hermana Fiona en ese momento. Pensando en esto,
Le pedí al viejo sacerdote taoísta que replicara 3 talismanes idénticos basados en el original. Luego, llevé apresuradamente al viejo sacerdote taoísta al hospital. Mi hija en la UCI todavía estaba inconsciente, mis suegros y mi esposo, que esperaban afuera de la sala, habían llorado hasta que sus ojos estaban rojo e hinchado, sin atreverme a dormir durante días y noches. Al ver esto, no me molesté en explicar demasiado e inmediatamente organicé el alta de mi hija, que el viejo sacerdote taoísta examinara cuidadosamente a Kylie una vez más. Mi esposo pensó que había perdido la cabeza y siguió llevándome a un lado para persuadirme: Wendy, no te aferres a un clavo ardiendo con desesperación, creer en la superstición solo dañará a nuestra hija, incluso mi suegra, que siempre ha sido una devota seguidora del taoísmo, dijo entre lágrimas. Sí, Wendy, a Kylie le han dado un aviso de condición crítica, ¿cómo pudiste? Pero antes de que su suegra pudiera terminar, el viejo sacerdote taoísta interrumpió, acariciándose la barba y diciendo: no importa cuántos días mantengas a esta niña en la UCI, no ayudará, no está enferma, ha sido maldecida. Al ver que su esposo y su suegra estaban a medias convencidos y a medias dubitativos, el anciano sacerdote taoísta disolvió el talismán en agua y se lo dio a su hija. Tras el tiempo que tarda en arder una varilla de incienso, la hija, que llevaba un buen rato inconsciente, despertó de repente y escupió violentamente un bocado de sangre. Kylie, su esposo y su suegra corrieron hacia adelante presas del pánico, solo para descubrir una criatura viviente en la espesa sangre que su hija había vomitado. Era un gusano con cara humana que se retorcía. El anciano sacerdote taoísta aplastó al insecto con el pie sin esfuerzo y explicó: es un siniestro veneno de brujería exclusivo de la región suroeste. Quienes lo padecen sufrirán enfermedades sin causa aparente y morirán en un mes con el cuerpo reventando. Este veneno de brujería solo puede entrar por la boca. Piénsalo bien, ¿ha comido la niña algo impuro últimamente? Al oír esto de repente recordé la bolsa de nueces que Fiona había traído hacía más de 2 meses, con los exámenes de ingreso a la universidad. Acercándose me dijo que mi hijo necesitaba suplementos para estimular el cerebro para estudiar, y los trajo especialmente. Al principio no quería aceptarlos, pero mi padre me regañó enojado: estos son productos secos de primera calidad. Fiona ni siquiera quería dárselos a Precious, y sigue siendo quisquilloso. Precious es el hijo de Fiona. Mi padre siempre sintió que era un arrepentimiento no tener un hijo propio, por lo que trata a Precious como algo más preciado que un tesoro, mimándolo y dejándolo desarrollar todo tipo de malos hábitos. Mi madrastra también intervino con sarcasmo: ¿qué cosa más desagradecida? Solo porque te casas bien menosprecias lo que tu familia te da. Al escuchar esto contuve la respiración con frustración, pero solo pude sonreír y aceptarlo. Más tarde, cuando vi a mi hija a menudo quedándose despierta hasta tarde para estudiar, de hecho pelé algunas nueces y se las llevé. Pensando en esto finalmente entendí: habían estado atormentando meticulosamente a mi hija solo para hacerme creer que el talismán podía evitar el desastre, así que podrían robar gradualmente el destino de toda nuestra familia. Esto también me hizo darme cuenta de que ya fuera a través de magia negra o talismanes malvados, Fiona no tenía intención de dejar vivir a mi familia en esta nueva vida. Debo proteger a mi familia y asegurarme de que los malvados reciban su merecido. Después de confirmar que su hija se había recuperado, Fiona apareció en nuestra puerta con su gente. Kylie está bien ahora, ¿no es así, hermana? Te dije que el talismán que cambia la suerte que te di funcionaría. No solo protege la seguridad de Kylie, sino que también ayuda a las personas a obtener las mejores calificaciones en el examen de ingreso a la universidad. Mientras se reían y charlaban conmigo, estiraron el cuello para mirar la cama de su hija. Al ver que el talismán seguía intacto y firmemente en su lugar, sus ojos estaban llenos de secreto deleite. Observé sus expresiones. Asentí con una sonrisa para agradecerles, pero deliberadamente respondió con modestia: Kylie acaba de recuperarse y me temo que incluso podría tener dificultades para ingresar a una universidad secundaria. En cuanto a Precious, ¿cómo va la revisión ahora? Al escuchar esto mi padre levantó la nariz y resopló: Precious no es como tu hija enfermiza, confía en aspirar a la puntuación más alta en el examen de ingreso a la universidad, solo espera a celebrar con nosotros en el banquete. Mientras hablaba, mi hermana me entregó con orgullo una invitación dorada que decía: invitamos sinceramente a todos los familiares y amigos a asistir al banquete de celebración de Precious por lograr la puntuación más alta en el examen de ingreso a la universidad. Viéndolos incapaces de resistirse a descorchar el champán a mitad de camino, no pude evitar reír a carcajadas. Erudito superior, eso depende de si su hijo es digno. A las 3 de la mañana, aprovechando la noche oscura y ventosa,
Me metí ese talismán en el bolsillo y caminé hacia el cementerio, seleccioné cuidadosamente la tumba de alguien que había muerto joven y colgué el talismán en la lápida. Esta vez, estoy convirtiendo la universidad banquete de entrada al funeral de un hijo. Capítulo 4. Después del examen, mi hija se recuperó por completo de la enfermedad. Al ver esto, la dejé relajarse. En los últimos exámenes de práctica, mi hija quedó entre las últimas en casi todas las materias, incluso Precious, que nunca estudia, obtuvo una puntuación más alta. Fiona se puso nerviosa y dijo: «Hermana, el examen de ingreso a la universidad es crucial. ¿Cómo puedes dejar que Kylie salga a jugar todos los días?» La madrastra también parecía decepcionada, diciendo: «Exactamente, si a la madre no le importa, ¿cómo puede la niña tener éxito en el futuro? Mira a Precious, últimamente ha estado estudiando mucho». Y mi padre fue aún más directo. «Simplemente la obligó a estudiar, pequeña mocosa, estoy aquí para supervisarte. Si no te va bien en el examen de ingreso a la universidad, avergonzarás a nuestra familia». Pero su hija no prestó atención a su disciplina y se rindió por completo, saliendo a divertirse. En ese momento solo quedaban 2 semanas para el examen de ingreso a la universidad, pero sus calificaciones estaban empeorando. Peor aún, Fiona casi se volvió loca visitándonos descaradamente varias veces. «Kylie, porque ya no estudias mucho, sales corriendo y haces tonterías todos los días, ni siquiera te molestas en leer tus libros correctamente. Sabes que solo quedan 15 días para el examen de ingreso a la universidad, ¿no tienes vergüenza?», gritó sus acusaciones. Mi hermana me entregó con orgullo una invitación dorada que decía: «Invitamos sinceramente a todos los familiares y amigos a asistir al banquete de celebración de Precious por obtener la máxima puntuación en el examen de admisión a la universidad». Al verlos incapaces de resistirse a descorchar el champán a mitad de camino, no pude evitar reír a carcajadas. «Excelente estudiante, eso depende de si su hijo es digno». A las 3 de la mañana, aprovechando la noche oscura y ventosa, me guardé ese talismán en el bolsillo y caminé hacia el cementerio. Seleccioné con cuidado la tumba de alguien que había muerto joven y colgué el talismán en la lápida. Esta vez, estoy convirtiendo el banquete de admisión a la universidad en un funeral para un hijo. Capítulo 4. Después del examen, la enfermedad de mi hija se había recuperado por completo. Al ver esto simplemente dejé que mi hija se relajara salvajemente. En los recientes exámenes simulados, mi hija quedó en el último lugar en casi todas las materias, incluso Precious, que nunca estudia, obtuvo una puntuación más alta que ella. Fiona se puso ansiosa y dijo: «Hermana, el examen de admisión a la universidad es crucial, ¿cómo puedes dejar que Kylie salga a jugar todos los días?». Ese día la madrastra también parecía decepcionada, diciendo: «Exactamente, si a la madre no le importa, ¿cómo puede la niña tener éxito en el futuro? Mira a Precious, ha estado estudiando mucho últimamente». Y mi padre fue aún más directo. Simplemente presionó a su hija contra el escritorio y la obligó a estudiar. «Pequeña mocosa, estoy aquí para supervisarte, si no te va bien en el examen de ingreso a la universidad, avergonzarás a nuestra familia». Pero su hija no prestó atención a su disciplina y se rindió por completo, saliendo a divertirse en su lugar. En este punto, solo quedaban 2 semanas para el examen de ingreso a la universidad, sin embargo, sus calificaciones en las pruebas empeoraban cada vez más. Fiona casi se volvió loca, visitándonos sin vergüenza varias veces. «Kylie, ¿por qué ya no estudias mucho? Sales corriendo y haces tonterías todos los días, ni siquiera te molestas en leer tus libros correctamente, ¿sabes que solo quedan 15 días para el examen de ingreso a la universidad? ¿No tienes vergüenza?», gritó sus acusaciones. Mi hermana me entregó con orgullo una invitación dorada que decía: «Invitamos sinceramente a todos los familiares y amigos a asistir al banquete de celebración de Precious por obtener la máxima puntuación en el examen de admisión a la universidad». Al verlos incapaces de resistirse a descorchar el champán a mitad de camino, no pude evitar reír a carcajadas. «Excelente estudiante, eso depende de si su hijo es digno». A las 3 de la mañana, aprovechando la noche oscura y ventosa, me guardé ese talismán en el bolsillo y caminé hacia el cementerio. Seleccioné con cuidado la tumba de alguien que había muerto joven y colgué el talismán en la lápida. Esta vez, estoy convirtiendo el banquete de admisión a la universidad en un funeral para un hijo. Capítulo 4. Después del examen, la enfermedad de mi hija se había recuperado por completo. Al ver esto simplemente dejé que mi hija se relajara salvajemente.
En los recientes exámenes simulados, mi hija quedó en el último lugar en casi todas las materias, incluso Precious, que nunca estudia, obtuvo una puntuación más alta que ella. Fiona se puso ansiosa y dijo, «Hermana, el examen de admisión a la universidad es crucial, ¿cómo puedes dejar que Kylie salga a jugar todos los días?» Ese día la madrastra también parecía decepcionada, diciendo, «Exactamente, si a la madre no le importa, ¿cómo puede la niña tener éxito en el futuro? Mira a Precious, ha estado estudiando mucho últimamente y mi padre fue aún más directo. Simplemente presionó a su hija contra el escritorio y la obligó a estudiar. Pequeña mocosa, estoy aquí para supervisarte. Si no te va bien en el examen de ingreso a la universidad, avergonzarás a nuestra familia». Pero su hija no prestó atención a su disciplina y se rindió por completo, saliendo a divertirse en su lugar. En este punto, solo quedaban 2 semanas para el examen de ingreso a la universidad. Sin embargo, sus calificaciones en las pruebas empeoraban cada vez más. Fiona casi se volvió loca. «Visitándonos sin vergüenza varias veces, Kylie, ¿porque ya no estudias mucho? Sales corriendo y haces tonterías todos los días, ni siquiera te molestas en leer tus libros correctamente. ¿Sabes que solo quedan 15 días para el examen de ingreso a la universidad? No tienes vergüenza», gritó sus acusaciones. Obtuvo una puntuación más alta que ella. Fiona se puso nerviosa y dijo, «Hermana, el examen de admisión a la universidad es crucial, ¿cómo puedes dejar que Kylie salga a jugar todos los días?» La madrastra también parecía decepcionada, diciendo, «Exactamente, si a la madre no le importa, ¿cómo puede la niña tener éxito en el futuro? Mira a Precious, he estado estudiando mucho últimamente y mi padre fue aún más directo, simplemente presionó a su hija contra el escritorio y la obligó a estudiar. Pequeña mocosa, estoy aquí para supervisarte. Si no te va bien en el examen de admisión a la universidad, avergonzarás a nuestra familia». Pero su hija no prestó atención a su disciplina y se rindió por completo, saliendo a divertirse en su lugar. En este punto solo quedaban 2 semanas para el examen de admisión a la universidad, pero sus calificaciones en las pruebas empeoraban cada vez más. Fiona casi se volvió loca, visitándonos sin vergüenza varias veces. «Kylie, ¿por qué ya no estudias mucho? Salen corriendo y pierden el tiempo todos los días, ni siquiera se molestan en leer sus libros correctamente. ¿Sabes que solo quedan 15 días? Hasta el examen de ingreso a la universidad, no tienes vergüenza», gritó sus acusaciones. Obtuvo una puntuación más alta que ella. Fiona se puso nerviosa y dijo, «Hermana, el examen de admisión a la universidad es crucial, ¿cómo puedes dejar que Kylie salga a jugar todos los días?» La madrastra también parecía decepcionada, diciendo, «Exactamente, si a la madre no le importa, ¿cómo puede la niña tener éxito en el futuro? Mira a Precious, he estado estudiando mucho últimamente y mi padre fue aún más directo, simplemente presionó a su hija contra el escritorio y la obligó a estudiar. Pequeña mocosa, estoy aquí para supervisarte. Si no te va bien en el examen de admisión a la universidad, avergonzarás a nuestra familia». Pero su hija no prestó atención a su disciplina y se rindió por completo, saliendo a divertirse en su lugar. En este punto solo quedaban 2 semanas para el examen de admisión a la universidad, pero sus calificaciones en las pruebas empeoraban cada vez más. Fiona casi se volvió loca, visitándonos sin vergüenza varias veces. «Kylie, ¿por qué ya no estudias mucho? Salen corriendo y pierden el tiempo». Todd levantó el puño para golpear a su hija, pero la hice tropezar deliberadamente, lo que casi la hace caer. En su vida anterior, después de suspender el examen de ingreso a la universidad, mi hija decidió repetirlo, pero sus calificaciones solo empeoraron cada vez. Se quedó despierta toda la noche estudiando desesperadamente, solo para descubrir que ni siquiera podía recordar las palabras más básicas de inglés. Finalmente, después de quedar última en su 5º intento en el examen de ingreso a la universidad, mi hija cayó en depresión y saltó de un edificio alto. Cuando vi su cuerpo destrozado más allá del reconocimiento, me derrumbé por completo. Mientras tanto, Fiona se cubrió la boca y se burló desde un lado, «Hermana, es solo el destino, mi preciosa ni siquiera necesita estudiar para estar en la cima. Todo lo que puedo decir es que tu hija es demasiado tonta, después de estudiar durante tantos años. Todavía está en la parte inferior de la clase, se lo merece incluso si muere». Pensando en la malicia que mostraron hacia mi hija en mi vida pasada, apreté los puños. De repente, Fiona gritó y cargó contra mí escupiendo. Mientras gritaba, «Wendy, ¿esta es la manera de ser madre? El examen de ingreso a la universidad está a la vuelta de la esquina». Pateó el suelo con ira,
mientras la miraba con una expresión preocupada, pero Kylie simplemente no me escucha en absoluto. Miré a Fiona y de repente me di una palmada en el muslo. Bien, ¿qué tal si todos ayudan a supervisar los estudios de Kylie? He notado que contigo mamá y papá cerca. Kylie se ha vuelto mucho más obediente al escuchar esto. La familia intercambió miradas y finalmente estuvo de acuerdo. Durante las siguientes 2 semanas, Fiona trajo a mi papá y madrastra todos los días. Él vino y no hizo nada más que pararse junto al escritorio de su hija, obligándola a revisar el material. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ella no se atrevió a detenerse ni un momento. Efectivamente, después de su seria y persistente persuasión en el examen simulado final, su hija, no preciosa, obtuvo el primer lugar en todo el distrito, incluso superó los logros reales de su hija en su vida anterior. En este punto, la familia de Fiona se tranquilizó por completo y comenzó a repartir las invitaciones para los mejores estudiantes a todos los que conocían, alardeando: mi hijo es un genio y definitivamente será el mejor puntuador en el examen de ingreso a la universidad de este año. Para entonces, los profesores de Tsinghua y la Universidad de Pekín estarán compitiendo para reclutar a nuestra preciosa. Al ver a la familia de Fiona radiante de alegría, mi hija y yo intercambiamos una sonrisa. Durante las últimas 2 semanas, se habían concentrado exclusivamente en ayudar a su hija a mejorar sus calificaciones. Nunca notaron el rostro inusualmente pálido de Preciosa y sus ojos cada vez más sin vida, hasta que llegó el examen de ingreso a la universidad. Después de que terminó el examen final, Preciosa de repente se puso de pie y luego se desplomó sin vida en la sala de exámenes. Al escuchar la noticia, Fiona corrió de inmediato, solo para encontrar que Preciosa ya había muerto hacía mucho tiempo. Estaba tan abrumada que se desmayó en el acto, y pensativo cambié su banquete de celebración por un funeral. Para cuando lentamente recuperó la conciencia, lo que vio fue la escena de Precious siendo enterrada, y ese talismán familiar colgando en la tumba cercana. Corrió con los ojos abiertos por la furia, gritando en un estado de colapso: Wendy, perra, ¿por qué el talismán que te di está en la tumba de otra persona? Fiona me miró con los ojos inyectados en sangre, como si no quisiera nada más que matarme y enterrarme con los muertos. La miré desconcertado y fruncí el ceño mientras preguntaba: hermana, ¿no dijiste que este era un talismán para traer buena suerte y alejar desastres? La última vez que vine a presentar mis respetos a mi madre, escuché al cuidador del cementerio decir que esta persona tuvo una vida lamentable y murió joven. Pensé que como Kylie ya se había recuperado, también podría darle el talismán. Fiona miró a Precious yaciendo en el ataúd, cubierta de manchas cadavéricas, y de repente entendió, gritó y corrió, abofeteándome en la cara: perra, ¿hiciste esto a propósito? Colgaste deliberadamente el talismán en la tumba. Mira el bien que has hecho, haciendo que mi hijo intercambiara vidas con este fantasma muerto prematuramente. Devuélveme a mi hijo, exclamó Fiona emocionada, y yo grité deliberadamente sorprendida. ¿Qué quieres decir? ¿No dijiste que este talismán era para la buena suerte y evitar desastres? ¿Cómo podría estar relacionado con el intercambio de vidas? Fiona se dio cuenta de que se le había escapado y sus ojos se movieron rápidamente. Te advertí repetidamente que no rompieras ese talismán, o sufrirías las consecuencias. Ahora todo ha vuelto para atormentar a mi hijo. Maldita seas, Wendy, devuélveme la vida de mi hijo, gritó Fiona a todo pulmón. Luego arrancó el talismán de la tumba e intentó pegarlo en la frente de su hija, pero la aparté. Hermana, cálmate, los muertos no pueden volver a la vida. Incluso si Precious pudiera vivir, ya ha comenzado a descomponerse. Estás diciendo tonterías, mi hijo no está muerto. Fiona, mi hermana, me pateó frenéticamente y extendió la mano para ponerle ese talismán negro a mi hija. Ya sea que el talismán hiciera efecto o no, Precious y el ataúd se sentaron de repente como si resucitaran, solo para que sus globos oculares cayeran con un ruido sordo, y la carne podrida de sus brazos se desprendiera, revelando los huesos blancos. Fiona gritó de terror y la escena rápidamente descendió al caos. El ya descompuesto Precious se puso de pie y se acercó a Fiona. Con cada paso que daba, trozos de carne caían de su cuerpo. Un hedor nauseabundo llenaba el aire y fluido de cadáver goteaba de sus pies. Fiona estaba tan aterrorizada por la escena que perdió la compostura y se orinó en los pantalones en el acto. Rápidamente le quité el talismán a mi hija y lo quemé hasta las cenizas. Finalmente el reanimado Precious perdió todos los signos de vida nuevamente y Fiona, completamente asustada, rompió a llorar. Mi padre y mi madrastra, que corrieron al escuchar la noticia. La gente gritó furiosamente: ¿quién se atreve a poner un dedo sobre mi hija y Precious? Se taparon la nariz, miraron a Precious esparcida por todo el suelo y luego me miraron a mí que estaba cerca. Me agarraron del cuello: desgraciado inútil,
solo parado allí viendo el espectáculo, date prisa y ayuda a limpiar este desastre. Sosteniendo a mi hija de rostro pálido, me liberé de su agarre, háganlo ustedes mismos, Kylie no se ve bien, necesito llevarla al hospital de inmediato, no intenten detenerme, la fuerza de una madre viene de su hijo. Pensando en cómo Fiona acababa de colocar el talismán en mi hija, estaba aterrorizado de que el cuerpo de Kylie volviera a su estado anterior, así que me sacudí las manos con fuerza. En cuanto al caos en la escena, previamente le había preguntado al viejo sacerdote taoísta y supe que la fortuna y el destino de los muertos podían transferirse a los vivos, pero el proceso era irreversible, así que no importa cuánto se metan, Precious nunca podrá volver a la vida. Viendo que estaba a punto de irme, Fiona se aferró descaradamente a mi pierna y dijo, no, no puedes irte, tienes que quedarte y pagar con tu vida por mi hijo, ¿estás segura de que tu hijo aún puede vivir aunque esté tan podrido? Fiona se quedó atónita por mi grito y recordando la escena del repentino resurgimiento de Precious, inmediatamente retrocedió, para cuando me fui con mi hija, mi padre y mi madrastra se quedaron para limpiar el desastre a regañadientes ellos mismos. En cuanto a Fiona, ella ya estaba aterrorizada, y aunque era su amado hijo frente a ella, no pudo evitar sentirse disgustada. Más tarde, después de pensarlo mucho, se dieron cuenta de que habían perdido el trato, no dispuestos a aceptarlo. Me llamaron, es todo culpa tuya por insistir en colocar el amuleto de la suerte en la tumba de otra persona, causando que Precious sufriera una reacción violenta y muriera, le debes a tu hermana por el resto de tu vida. Date prisa y lleva a Fiona a la mansión en la que vives, la cuidarás personalmente por el resto de tu vida. En su vida anterior, Fiona se negó a escuchar los consejos e insistió en estar con un alborotador con el pelo teñido, como resultado. Su vida de casada fue extremadamente pobre y llena de dificultades. Mientras tanto, mi esposo y pasé del romance en el campus al matrimonio, comencé un negocio juntos, establecí una compañía de internet y eventualmente viví en una lujosa mansión. Entonces, mi padre, que siempre ha sido parcial, puso sus miras en mí, ya sea haciéndome sentir culpable para que le comprara una casa a Fiona o rogándome descaradamente que la cuidara. Poco esperaba que estuvieran tan insatisfechos con su situación que en realidad se les ocurrió un plan para intercambiar destinos. En ese caso, no me culpes por no ser educado. Escuchando sus desvergonzadas demandas, me burlé por dentro pero acepté de inmediato. Papá, no te preocupes, definitivamente lo compensaré con Fiona como es debido, por supuesto. No soy tan tonto como para invitar a un lobo a la casa. Después de confirmar que mi hija estaba físicamente bien, fui a buscar a mi esposo y le conté todo lo que había sucedido en mi vida anterior. Sin embargo, omití la parte sobre renacer. Afortunadamente, después de que el viejo sacerdote taoísta eliminó la brujería, mi esposo ya no dudó de la verdad de mis palabras y en su lugar discutió los siguientes pasos conmigo. Después de un momento de contemplación, decidí tenderles una trampa que no pudieron evitar. Para cuando regresé a la villa, Fiona y su familia estaban sentados impacientemente en la puerta cuando me vieron, me saludaron con comentarios sarcásticos. ¿No prometiste compensarme? Date prisa y abre la puerta para que podamos entrar. Sonreí y asentí. No te apresures, ya que llegaste tan de repente, las habitaciones de la villa aún no se han ordenado, puedes mudarte una vez que los sirvientes terminen de limpiar. Al escuchar los sonidos de limpieza provenientes del interior, Fiona no pareció dudar de mis palabras. Una hora más tarde, una vez que la villa estuvo impecablemente ordenada, Fiona y sus padres entraron corriendo con bolsas grandes y mientras tanto su marido, rubio con un cigarrillo colgando de la boca, se desparramó arrogantemente en el sofá, y luego le gritó al sirviente como si fuera natural, he estado esperando toda la tarde y me muero de hambre, date prisa y trae algunos platos de alta calidad. Mi marido no pudo soportarlo y quiso dar un paso adelante para discutir, pero captó mi mirada de moderación. Si quieres destruir a alguien, primero haz que pierda la cabeza. La moderación temporal que les mostramos ahora es todo para un contraataque más poderoso. Más tarde, una vez que la familia de Fiona se instaló en la villa, la madrastra comenzó a establecer las reglas para los sirvientes de la casa, ladrándoles órdenes con arrogancia. Escuchen, de ahora en adelante, mi hija es la dueña de esta casa. Todo debe ir según sus deseos. Si descubro que todavía estás del lado de esa perra de Wendy, los despediré a todos inmediatamente. Mi madrastra pensó que había accedido a dejarlos mudarse porque me tenía bajo su control, así que comenzó a encontrar fallas en todo en la villa sin ninguna restricción. Mientras tanto, Fiona irrumpió en mi vestidor, tomó todas mis pertenencias para ella e incluso intervino para apoyar a su madre. Así es, Wendy mató a mi hijo, por lo que merece servirme por el resto de su vida. Viéndolos regodearse, no pude evitar burlarme por dentro. Desde la infancia hasta la edad adulta, no sé cuántas veces ayudé a Fiona,
cuántas veces asumí la culpa por ella y al final, todavía le debía, viéndome reprimir una risa y o responder. Fiona gritó con impaciencia, que no estás convencida. Si no te hubiera dado el amuleto de la suerte, tu hija no estaría viva. Al escuchar esto, asentí rápidamente y saqué un contrato de transferencia de villa. Es mi culpa. Así que mi esposo y yo, disgustados, decidimos entregarte esta villa. Nuestra familia se mudará primero, pensando que podrían obtener una villa gratis. Mi padre y mi madrastra estaban tan emocionados, sus ojos brillaban de emoción. El esposo rubio de Fiona tomó ansiosamente el bolígrafo y firmó el contrato sin siquiera leer cuidadosamente lo que era. Pero después de firmar, Fiona no estaba contenta. Incluso si nos das la villa, no tienes permitido irte. Prometiste servirme toda la vida. Así que debes quedarte a mi lado como niñera. Viendo la mirada calculadora en su rostro, guardé cuidadosamente el contrato de la villa, ya que Fiona se niega a renunciar a sus malvadas intenciones. No me culpes por no mostrar piedad. Así que durante los siguientes días intenté por todos los medios complacer a Fiona, actuando deliberadamente humilde y sumiso para hacer que bajaran la guardia. Cuando regresaba al dormitorio para descansar por la noche, encendía la vigilancia para observar cada uno de sus movimientos. El día que insistieron en mudarse, ya había informado al mayordomo y a los sirvientes con anticipación. Hice que instalaran cientos de cámaras estenopeicas en cada rincón de la villa mientras limpiaban las habitaciones. En los halagos deliberados de los últimos días también eran para averiguar qué estaban realmente tramando. Efectivamente, a las 3:10 de la madrugada, Fiona se coló en el estudio de su esposo con el segundo talismán maligno, murmurando en voz baja: Wendy, no eres más que una rica snob. Esta vez, robaré toda la riqueza de tu familia y veré cómo sigues actuando con tanta arrogancia. Pensé que después de la muerte de Precious, Fiona al menos se calmaría un rato. No esperaba que se impacientara tan rápido. Observé fríamente la pantalla de vigilancia y noté que había pegado el talismán al revés en el interior del cajón del estudio. Incluso si los sirvientes limpiaran meticulosamente todos los días, sería difícil descubrir este lugar. Después de que ella terminó todo en silencio, cerró la puerta con aire de suficiencia y se fue. Me colé para sacar el talismán maligno y, al igual que la primera vez, lo reemplacé con el que había forjado el viejo sacerdote taoísta. Al día siguiente, la compañía de mi esposo. De repente recibieron la noticia de que, debido a un error operativo, habían perdido un gran pedido. Mientras tanto, la cuenta del esposo rubio de Fiona recibió inexplicablemente un depósito de 50 millones. Inmediatamente se sintieron abrumados por la alegría de obtener algo a cambio de nada. Ya eran grandes gastadores, pero ahora se soltaron por completo y derrocharon, durante los siguientes días, todo el dinero. Los autos de lujo y los bienes raíces bajo el nombre de la compañía fluyeron continuamente a sus cuentas. La familia de Fiona estaba encantada, bailando en la villa todos los días. Estaba claro que cuanto más complacientes se volvían, más emocionado me ponía. Si Fiona supiera que esta riqueza se obtuvo a costa de una vida. Me pregunto si se arrepentiría. Mi madrastra, temerosa de que pudiera tirar nuevamente el talismán que cambia la suerte, iba al estudio todos los días para verificar y asegurarse de que todavía estaba allí, pero ella no sabía que el talismán que Fiona había colocado antes había sido regalado hace mucho tiempo, y el de ahora era solo una imitación falsa. No tenía absolutamente ningún poder para cambiar destinos. Unos días después, el viejo sacerdote taoísta me envió un mensaje como prometió, diciendo que el experimento había sido exitoso y pidiéndome que llevara a mi familia de 3 al templo taoísta, con la excusa de explorar escuelas para Kylie. Llevé a mi familia. La familia de Fiona estaba completamente absorta en la emoción de su repentina riqueza, gastando extravagantemente en todas partes, y no tuvo tiempo de prestarme atención. Cuando llegué al templo taoísta con mi esposo y mi hija, descubrí que mis suegros también habían recibido el mensaje y vinieron. Bajo nuestra mirada colectiva, el viejo sacerdote taoísta sacó varios talismanes dorados y los pegó directamente en las frentes de nuestra familia. Antes de que pudiera preguntarle al sacerdote, los talismanes se transformaron instantáneamente en una luz dorada protectora y se fusionaron con nuestros cuerpos. Al ver la confusión en mi rostro, el viejo sacerdote se acarició la barba y comenzó a hablar. He investigado cuidadosamente el origen de este talismán que drena la vida y se descubrió que fue creado por un cultista demoníaco hace cientos de años, con el único propósito de robar la fortuna de otros para alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, tales métodos son en última instancia caminos torcidos y, con el tiempo, han sido despreciados por aquellos que siguen el camino recto de la cultivación.
pero debido a que a demasiadas personas se les ha robado y alterado el destino. El fundador de nuestra secta creó un encantamiento protector que puede resistir la amenaza del talismán devorador de vida durante toda la vida e incluso hacer rebotar la maldición sobre quien lo lanzó. La mirada del viejo sacerdote taoísta se oscureció mientras continuaba. Aquellos que cometen muchas fechorías inevitablemente traerán su propia caída. Hoy, ya he lanzado el encantamiento protector sobre todos ustedes. Si alguien en el futuro todavía intenta devorar vidas y alterar destinos, seguramente sufrirá un tormento 1000 veces mayor. Sintiendo la luz dorada fluyendo continuamente dentro de mi cuerpo, la pesada piedra en mi corazón finalmente cayó. Después de todo, mientras Fiona siga siendo maliciosa, no se sabe qué planes podría tramar en las sombras. Puedo protegerme de ella por un día, un mes o incluso un año, pero es difícil permanecer vigilante toda la vida. Afortunadamente, con la ayuda del viejo sacerdote taoísta, nuestra familia finalmente ha superado este predicamento. Los ojos de la suegra se enrojecieron ligeramente mientras se apresuraba a expresar su gratitud. Sacerdote taoísta, su gran amabilidad es algo que nunca olvidaremos. El viejo sacerdote taoísta simplemente agitó su batidor y bromeó. Nunca dije que ayudaría gratis. Las ofrendas de incienso para este humilde templo en el futuro dependerán de todos ustedes. Después de decir esto, nuestra familia intercambió sonrisas. Capítulo 8. Unos días después, regresé a la villa con mi familia, solo para encontrarla vacía. Usaron el dinero transferido a la cuenta en los últimos días para comprar una casa más grande. Presumiblemente sintieron que la mansión actual ya no coincidía con su estatus noble. Ni siquiera nos informaron y simplemente se mudaron directamente. Cuando finalmente logré rastrear su residencia y eché un vistazo, me di cuenta de que incluso las frases más extravagantes como ahogarse en lujo y placer no podían capturar completamente lo absurdo de su estilo de vida. Fiona estaba disfrutando junto a la piscina, rodeada de varios modelos masculinos musculosos, mientras que su esposo rubio estaba acurrucándose con una joven modelo, perdido en afecto. En cuanto a mi padre y madrastra, estaban vestidos como nuevos ricos, adornados con collares y pulseras de oro que tintineaban con cada paso que daban. Notando mi presencia, mi hermana Fiona se apartó de sus distracciones amorosas y se acercó primero, diciendo triunfante: no recuerdo haber tenido nunca parientes tan pobres en la familia. Tu familia debe estar en bancarrota en estos días, ¿cierto? ¿Cómo te atreves a venir a mí con tal audacia? Al escuchar esto, no pude contenerme más y estallé. Me reí a carcajadas y me agarré el estómago. Últimamente mi esposo y yo hemos creado deliberadamente la ilusión de que nuestra empresa está perdiendo dinero y se está declarando en quiebra, filtrando intencionalmente noticias de mala gestión a los medios, solo para hacerles creer por completo que el talismán ya le había quitado la vida a mi esposo. Fiona me miró con disgusto. ¿Cómo puedes seguir riendo? Si esperas que te dé un trabajo por lástima, lo siento, pero el único puesto disponible es de niñera. Si estás dispuesta a ser mi sirvienta, tal vez incluso le tire algo de comer a tu familia. Mi madrastra metió su pie maloliente justo delante de mí y se burló. Ya que quieres ser sirvienta, entonces ayúdame a cortarme las uñas de los pies. Si hay incluso una mota de suciedad, te echaré. Observé su comportamiento arrogante con frialdad e inmediatamente marqué el 110. Pensaron que me iba a rendir y tenían la intención de echarme de inmediato, pero en el momento en que Fiona dio un paso adelante para agarrarme del hombro, aparecieron manchas moradas por todo su cuerpo. La sangre goteaba de sus 7 orificios, y un gas negro desconocido salía continuamente de su boca. Además, esta energía negra parecía tener vida propia, dirigiéndose directamente a las fosas nasales de las personas vivas presentes. Cualquiera que inhalara la energía negra caía al suelo en agonía, agarrándose la cabeza y gimiendo incesantemente, pero en el momento en que chocó conmigo, emergió una luz dorada y enfrentó a la energía negra de frente. Al final, el mal no pudo vencer al bien y fue completamente vencido, disipándose como humo. Observé la escena fríamente, sentado tranquilamente junto a la piscina. Fiona, sin embargo, se abalanzó y agarró mi pierna, gritando con todas sus fuerzas: «Perra, ¿qué trucos estás jugando de nuevo?» Escuchándola gritar ladrón mientras ella misma era uno, metí la mano en mi bolsillo y saqué el talismán maldito. ¿Jugué trucos, Fiona? ¿No es esta la retribución que mereces? En el momento en que se acercó a mí, sentí que había puesto algo sobre mí. Efectivamente, cuando lo saqué, era ese último talismán maligno y dañino. Fiona pensó que al hacer un movimiento conmigo otra vez hoy, podría librarse permanentemente de la espina en su costado, pero nunca esperé que la luz dorada protectora sobre mí se activara por su acción.
y la maldición maligna que lanzó sobre mí rebotaría en ella 1000 veces. El rostro de Fiona se puso pálido como la muerte mientras me miraba con incredulidad. Imposible, no puede ser, ¿cómo pudiste saber cómo romperlo? Pero tan pronto como terminó de hablar, su piel comenzó a desprenderse pieza por pieza, hasta que sus huesos quedaron expuestos. En medio de una serie de gritos agonizantes, Fiona se disolvió en un charco de sangre justo enfrente de todos. Mi padre y mi madrastra fueron llevados a la locura por el terror. Ayuda, ayuda. Sin embargo, el aura oscura que emanaba de Fiona no tenía intención de perdonarlos, abriéndose paso implacablemente en sus cuerpos. Fruncí los labios viéndolos luchar contra él. Suelo en desorden, y solté una leve risa. Como era de esperar, aquellos que hacen el mal inevitablemente enfrentarán retribución. Su castigo finalmente ha llegado. Pronto, cuando la policía llegó a la escena, esta fue la vista que los recibió. En la escena, además de mi familia, también estaban las personas a las que Fiona y el chico rubio habían llamado para que se divirtieran. Todos murieron hasta el último de ellos, y la forma de muerte fue casi idéntica. Todos tenían la carne corroída, convirtiéndose en charcos de sangre en el lugar. Al principio, la policía sospechó que los había atacado por su riqueza, pero cuando vieron los contratos de préstamo en mi mano, sus sospechas se disiparon. Así es, Fiona y los demás estaban tan absortos en la alegría de enriquecerse rápidamente que no se dieron cuenta de que el llamado contrato de transferencia de Villa en ese momento era en realidad un acuerdo de préstamo a nombre de mi esposo. Y cada centavo que gastaron, cada artículo que compraron, la propiedad pertenecía a mi esposo, además a la empresa de mi esposo. No me arruiné, todo fue solo una ilusión. Más tarde la policía también encontró imágenes de vigilancia del lugar de los hechos, lo que demuestra que nunca les puse la mano encima. Pronto fui absuelta, y mi esposo y mi hija me esperaban en la entrada de la comisaría. En esta vida, nuestra familia finalmente ha dado la bienvenida a la felicidad. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿qué opinan? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Espero con ansias leerlas, y la maldición maligna que me lanzó rebotaría en ella 1000 veces. El rostro de Fiona se puso pálido como la muerte mientras me miraba con incredulidad. Imposible, no puede ser, ¿cómo podría saber cómo romperlo? Pero tan pronto como terminó de hablar, su piel comenzó a desprenderse pieza por pieza, hasta que sus huesos quedaron expuestos. En medio de una serie de gritos agonizantes, Fiona se disolvió en un charco de sangre justo enfrente de todos. Mi padre y mi madrastra fueron llevados a la locura por el terror. Ayuda, ayuda, pero el aura oscura que emanaba de Fiona no tenía intención de perdonarlos. Implacablemente abriéndose paso en sus cuerpos, curvé mis labios viéndolos luchar contra el suelo en desorden, y solté una leve risa. Como era de esperar, aquellos que hacen el mal inevitablemente enfrentarán retribución. Su castigo finalmente ha llegado. Pronto, cuando la policía llegó a la escena, esta fue la vista que los recibió. En la escena, aparte de mi familia, también estaban las personas a las que Fiona y el chico rubio habían llamado para que se metieran. Todos ellos murió, cada uno de ellos, y la forma de muerte fue casi idéntica. Todos tenían la carne corroída, convirtiéndose en charcos de sangre en el acto. Al principio, la policía sospechó que los había atacado por su riqueza, pero cuando vieron los contratos de préstamo en mi mano, sus sospechas se disiparon. Así es, Fiona y los demás estaban tan absortos en la alegría de enriquecerse rápidamente que no se dieron cuenta de que el llamado contrato de transferencia de Villa en ese momento era en realidad un acuerdo de préstamo a nombre de mi esposo, y cada centavo que gastaron, cada artículo que compraron, la propiedad pertenecía a mi esposo. Además, la empresa de mi esposo no quebró, todo fue solo una ilusión. Más tarde, la policía también encontró imágenes de vigilancia de la escena, lo que demuestra que nunca les puse una mano encima. Pronto fui absuelta y mi esposo y mi hija me esperaban en la entrada de la estación de policía. En esta vida, nuestra familia finalmente ha dado la bienvenida al amanecer de la felicidad. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios, esperamos escucharlas. Y la maldición maligna que me lanzó rebotaría en ella 1000 veces. El rostro de Fiona se puso pálido como la muerte mientras me miraba con incredulidad. Imposible. No puede ser, ¿cómo podría saber cómo romperlo? Pero tan pronto como terminó de hablar, su piel comenzó a desprenderse pieza por pieza, hasta que sus huesos quedaron expuestos. En medio de una serie de gritos agonizantes, Fiona se disolvió en un charco de sangre justo enfrente de todos. Mi padre y mi madrastra fueron llevados a la locura por el terror. Ayuda, ayuda,
pero el aura oscura que emanaba de Fiona no tenía intención de perdonarlos, implacablemente abriéndose paso en sus cuerpos. Curvé mis labios viéndolos luchar contra el suelo en desorden, y solté una leve risa, como era de esperar. Aquellos que hacen el mal inevitablemente enfrentarán retribución, su castigo finalmente ha llegado. Pronto, cuando la policía llegó a la escena, esta fue la vista que los recibió. En la escena, aparte de mi familia, también estaban las personas a las que Fiona y el chico rubio habían llamado para que se metieran. Todos ellos murió, cada uno de ellos, y la forma de muerte fue casi idéntica. Todos tenían la carne corroída, convirtiéndose en charcos de sangre en el acto. Al principio, la policía sospechó que los había atacado por su riqueza, pero cuando vieron los contratos de préstamo en mi mano, sus sospechas se disiparon. Así es. Fiona y los demás estaban tan absortos en la alegría de enriquecerse rápidamente que no se dieron cuenta de que el llamado contrato de transferencia de villa en ese momento era en realidad un acuerdo de préstamo a nombre de mi esposo. Y cada centavo que gastaron, cada artículo que compraron, la propiedad pertenecía a mi esposo. Además, la empresa de mi esposo no quebró, todo fue solo una ilusión. Más tarde, la policía también encontró imágenes de vigilancia de la escena, lo que demuestra que nunca. Les puse una mano encima. Pronto fui absuelta y mi esposo y mi hija me esperaban en la entrada de la estación de policía. En esta vida, nuestra familia finalmente ha dado la bienvenida al amanecer de la felicidad. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios, esperamos escucharlas. Cuando la policía llegó al lugar, esta fue la imagen que los recibió. En el lugar, además de mi familia, también estaban las personas a las que Fiona y el chico rubio habían llamado para que se divirtieran. Todos murieron hasta el último de ellos, y la forma de muerte fue casi idéntica. Todos tenían la carne corroída, convirtiéndose en charcos de sangre en el acto. Al principio, la policía sospechó que los había atacado por su riqueza, pero cuando vieron los contratos de préstamo en mi mano, sus sospechas se disiparon. Así es, Fiona y los demás estaban tan absortos en la alegría de enriquecerse rápidamente que no se dieron cuenta de que el llamado contrato de transferencia de villa en ese momento era en realidad un acuerdo de préstamo a nombre de mi esposo. Y cada centavo que gastaron, cada artículo que compraron, la propiedad pertenecía a mi esposo. Además, la empresa de mi esposo no quebró, todo fue solo una ilusión. Más tarde, la policía también encontró imágenes de vigilancia de la escena, lo que demuestra que nunca les puse una mano encima. Pronto fui absuelto. Mi esposo y mi hija me esperaban en la entrada de la comisaría. En esta vida, nuestra familia finalmente ha dado la bienvenida a la felicidad. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿qué opinan? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Espero con ansias escucharlas. Cuando la policía llegó al lugar, esta fue la imagen que los recibió. En el lugar, además de mi familia, también estaban las personas a las que Fiona y el chico rubio habían llamado para que se divirtieran. Todos murieron hasta el último de ellos, y la forma de muerte fue casi idéntica. Todos tenían la carne corroída, convirtiéndose en charcos de sangre en el acto. Al principio, la policía sospechó que los había atacado por su riqueza, pero cuando vieron los contratos de préstamo en mi mano, sus sospechas se disiparon. Así es, Fiona y los demás estaban tan absortos en la alegría de enriquecerse rápidamente que no se dieron cuenta de que el llamado contrato de transferencia de villa en ese momento era en realidad un acuerdo de préstamo a nombre de mi esposo. Y cada centavo que gastaron, cada artículo que compraron, la propiedad pertenecía a mi esposo. Además, la empresa de mi esposo no quebró, todo fue solo una ilusión. Más tarde, la policía también encontró imágenes de vigilancia de la escena, lo que demuestra que nunca les puse una mano encima. Pronto fui absuelto. Mi esposo y mi hija me esperaban en la entrada de la comisaría. En esta vida, nuestra familia finalmente ha dado la bienvenida a la felicidad. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿qué opinan? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Espero con ansias escucharlas.